Hola, soy José Ramón Narváez Hernández, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el profesor Edi Chávez Huanca me ha pedido que comente con ustedes brevemente el proceso a Jesús y su relación con el derecho. Obviamente este proceso se considera un proceso histórico icónico, ¿no? Yo lo compararía quizá con el proceso a Sócrates, que además ahorita señalaremos algunas coincidencias con ambos procesos. ¿Por qué es importante para el derecho el proceso a Jesús? Bueno, porque se considera como un paradigma de un proceso injusto, un proceso en el cual el debido proceso está totalmente condicionado, donde las razones del juzgamiento son razones que obedecen a cuestiones políticas, ideológicas, incluso hay quien diría que hasta económicas, y que obviamente desembocan en una sentencia injusta. Recordemos que Jesús vive en un contexto en el que hay dos ordenamientos que se vinculan o que se mezclan. El derecho romano, que funciona como una especie de derecho común, y luego un jus particulare, que sería el derecho hebreo. El derecho hebreo que tiene un contenido religioso fuerte, que se basa en el decálogo y que es interpretado por un tribunal religioso. Obviamente el derecho romano esto ya de alguna manera para esas alturas ya se había laicizado, y entonces no permite que dentro del contexto del imperio operen, vamos a decirlo así, estos derechos que podrían ser considerados prejurídicos o protojurídicos en términos de la clasificación de Gagarin, ¿no? Entonces es por ello que la pena de muerte está restringida o está solamente asociada a ciertos delitos. Y en el caso de Jesús, obviamente sus detractores, sus perseguidores, que son propiamente este grupo de fariseos, de hebreos que lo inculpan, saben que no pueden operar al margen del imperio romano. Por eso es que de alguna manera el Evangelio hace énfasis en estas juegos políticos, en donde este tribunal hebreo intenta justificar por qué Jesús no solo está desafiando, digamos, a la autoridad hebrea local, sino de alguna manera al emperador romano, y con eso se configuraría el delito de traición, y por eso merecería la muerte. Todavía incluso en una interpretación, vamos a decirlo así, garantista o proteccionista, Pilatos propone conmutar la pena con azotes, pero los hebreos insisten y apelan a un recurso que era el recurso de ser escuchados ad populum, o sea, decir que toda la multitud se manifestara. Liberan así con motivo de una fiesta religiosa, y que era una concesión que los romanos hacían hacia el derecho hebreo, liberar a un preso. No liberan a Jesús, sino a Barrabás, y con esto pues el gobernador, que es el que ejerce la jurisdicción en esa provincia, no tiene más opción que mandarlo a la crucifixión, ¿no? Que era justo la forma de ejecutar en esa región a los subversivos, por decirlo de un modo. Y con esto pues se configura un proceso a todas luces injusto, porque no hay pruebas de por medio, ¿no? Todo se basa en testimonios que no hay forma de corroborarlos. Por otro lado, bueno, pues está esta, vamos a decirlo así, falta de una propia confesión por parte del inculpado. De alguna manera también esta falta de defensa, no hay un abogado defensor, y el mismo Jesús decide no defenderse a sí mismo.
Y aquí vamos encontrando los paralelismos con el juicio a Sócrates, ¿no? Sócrates también insiste en no defenderse. Esto nos refiere o se ha convertido en Occidente como una especie de performatividad que tienen ciertos juicios injustos, o sea, es decir, aunque en su contenido obviamente hablan mal del derecho positivo, del derecho humano, en la historia o socialmente se ven como juicios que trascenderán para enseñar a generaciones futuras la gravedad de conducirse o obrar mal o de ser injustos, ¿no? Es decir, van a mostrar cómo las razones del derecho positivo, del derecho humano, pues pueden no alcanzar. De alguna manera hay también este argumento en la obra de Sófocles en Antígona, donde Antígona refiere siempre a un derecho superior a ese derecho positivo, y que ese derecho superior, bueno, pues apela a la justicia, a valores sociales, a una serie de cuestiones incluso religiosas que estarían por sobre la construcción meramente social del orden jurídico. Otro juicio célebre, me parece que incluso también fue llevado al cine por Méliès, es el de Dreyfus, el capitán o coronel judío que en Francia también fue condenado, y al cual pues muchos de los intelectuales de la época reaccionaron, y que también se vio como a todas luces estos procesos normalmente tienen algunas características que hoy incluso se consideran positivas, pero son sumarios o breves, y por ello, bueno, no se permiten hacer un análisis más integral o allegarse de pruebas. Normalmente están, digamos, politizados en los tres casos, ¿no? O sea, es decir, las razones por las que se detiene a una persona y se le incrimina no son razones jurídicas, sino normalmente son razones de índole política, tanto en Sócrates, en Dreyfus y en Jesús, y normalmente pues se les considera una especie de presos políticos o de culpables políticos que serán pues en los tres casos condenados a muerte. También podríamos sumar a Antígona en este mismo nivel de análisis. De este modo, bueno, pues tenemos en Occidente esta cuestión que no es menor de poner mucha atención en los procesos, porque aunque supuestamente se hagan conforme a un código o conforme a reglas o conforme a una serie de pasos, esto no los exime de que detrás haya razones no solamente jurídicas para poder utilizar el derecho como un dispositivo encaminado a quitar a ciertos enemigos políticos del medio, ¿no? O dicho en otros términos, ese sujeto jurídico, ese sujeto procesable es un homo sacer, ¿no? Es en quien todo el sistema descarga esa incapacidad, ese error judicial, y se vuelve un chivo expiatorio, se vuelve un holocausto, se vuelve una víctima del sistema que alimenta al propio sistema y que es pues necesario para que el propio sistema subsista. Esto en términos, vamos a decir, de filosofía o teoría del derecho, porque en términos históricos, bueno, pues lo entendemos como grandes enseñanzas, como un gran sacrificio que estos personajes hicieron pues para echarnos en cara, digamos, nuestra soberbia de creer que las instituciones humanas pues son infalibles. Esto también pues está implícito obviamente en este análisis histórico. Bueno, hay muchas más cosas que se podrían decir, pero la idea era comentar esto brevemente, y estoy a sus órdenes pues en redes sociales, en el correo electrónico. Muchas gracias.